¿A alguien le costó escuchar? No. ¿Nadie tuvo una dificultad de que no le importaba lo que estaba adelante? ¿A nadie? ¿Ni los que estaban con el celular? ¿No le molestó el celular? Bueno, este es un ejercicio de escucha. Imagínense hacer 6 sesiones y cada semana ir cambiando de tema. Partimos por el día más feliz, pasamos por el día de infancia, pasamos por un día asociado a mayor éxito, pasamos por otro día en el cual tienen que hablar, de mostrar una evidencia respecto al cuento que van a entregar. Después hablamos del día más triste y después hacemos un teatro de un animal. Durante todo ese tiempo, 40 personas, 30 personas, las que me toquen en las clases, escuchan. Y es una lata, porque escuchan lo mismo, pero van cambiando el cuento. Entonces, yo normalmente enseño a ingenieros comerciales e ingenieros industriales. Y yo les digo que el mayor problema que van a tener es que no escuchan. Y tienen que dirigir gente. Y ustedes ocupan el mismo rol. Y si ustedes no escuchan a las personas con las cuales trabajan, no van a ser elegidos. Y ustedes tienen que hacerse escuchar por otros. Y ese otro no los escucha a ustedes. Por lo tanto, lo importante de este ejercicio tiene que ver con la escucha. Pero es mucho más rico que eso. Nosotros tenemos, y digo tenemos porque yo lo tengo, lo menos, problemas de comunicación. Cuando yo les pedí que pasaran sus compañeros a hablar algo, partieron con un título y le insistí, título. Porque adicionalmente desde educación básica nosotros nos enseñan a sintetizar, pero nadie nos enseñó a sintetizar. Entonces imagínense, en 5 o 6 semanas una persona le dice el título. Entonces ya después es algo normal. Este mismo ejercicio lo pueden hacer muchos de ustedes. No necesitan a alguien que les venga a enseñar porque es para no profesionales. El dónde, cuándo y quién también tiene que ver con un estilo de comunicación. Yo como ingeniero soy malo comunicando. Tengo menos vocabulario que una persona que estudió humanidades, educación. Por lo tanto, si ustedes escuchan a un ingeniero, es cortito, es como telegrama. Y supone que el resto le entiende. Estructurado. Cuadrado. No tengo problema, sí, cuadrado. Entonces, este ejercicio sirve por un lado desde el punto de vista técnico para ordenar nuestra comunicación, porque no todos entienden lo mismo que yo estoy tratando de decir. Porque tenemos distintos niveles de educación, distinta formación, tenemos distintos vocabularios. Todo es distinto. El teatro, ¿por qué insisto del teatro? Porque cuando nosotros nos comunicamos nos cuesta, porque por formación o porque en la casa nos dicen, nos cuesta con el cuerpo contarle a alguien qué es lo que estoy haciendo. Y por eso ustedes vieron las luces y deben haber visto las luces cuando yo les decía a Erika, es evidente. Porque yo no estoy comunicando con la voz, sino que con toda mi alma. Y era imposible no entregarles toda mi alma porque yo estaba en ese momento en Arica recordando el avión. Por lo tanto, la transmisión no es el texto. Tiene que ver con todo lo que la persona hace. Entonces, la idea es que ojalá ustedes se entusiasmen y háganlo ustedes y háganlo presencial. No lo hagan a distancia, porque en la tecnología se pierde mucho, se pierde el sentimiento. Por ejemplo, cuando estaba escuchando a los tíos, yo me acuerdo de mi abuelito era carabinero, y tenía como 10 o 11 hermanos y estaban repartidos. Mi mamá estuvo en el artificio mientras la familia estaba en Santiago. No le pasaba nada. Entonces, es evidente que cuando hay una emoción adicionalmente se siente. Muchas veces en la parte tecnológica se pierde, no sé por qué. Hay algo que transmitimos en vivo que se pierde. En pandemia me tocó hacerlo igual tecnológicamente, pero era distinto, era muy diferente. Y la moraleja, bueno, vamos a hacer por los aplausos primero. El aplauso
Es súper importante, porque tiene que ver con conceptos básicos de la educación, que es la compensación, y en las organizaciones pasa lo mismo. Tenemos que pensar cómo voy a compensar a la otra persona. Entonces, los que pasaron adelante vivieron, escucharon el aplauso. La última persona escuchó el aplauso, pero ¡ah! Todas las personas aplaudiendo y fuerte. ¿Lo sentiste? ¿Lo sentiste? ¿Que fue fuerte? ¿Quién le puede dar un reconocimiento a ella si no ese fue el aplauso? Si no fue ese aplauso. Entonces, nosotros conocemos en esta actividad el aplauso, pero tienen que pensar ustedes en reconocimiento. ¿Cómo reconozco a la otra persona? ¿Por qué dice que ustedes se pusieron el nombre? Porque cuando uno ve el nombre de la otra persona y lo escucha, Francesca, y ella siempre la están llamando Francesca, o sea, no es un profe que viene al paraíso o cualquier persona, no, me está llamando. Entonces ya reconocer el nombre es importante. Y si ustedes tienen el mismo problema mío, que ya a mí me cuesta mucho los nombres, usen etiqueta. Usen etiqueta. Porque el reconocer el nombre a las personas, yo no sé por qué, pero las personas reaccionan de una manera increíble. Se sabe el nombre. Aún cuando tenga etiqueta. Se siente más importante. Aún cuando tenga etiqueta, la persona se siente. Saludar. Mis estudiantes todo el semestre, cómo se llama la persona que está abajo, la saluda, ya por lo menos después de 2 semanas no empiezan a saludar. Y les digo quién es la persona que está, todavía no saben quién está abajo y quién lo recibe, quién es el portero. Entonces ese saludo ya es el principio, pero saber quién es, por lo menos de nombre, la persona que lo recibe en el espacio determinado, es un reconocimiento. Entonces, si nosotros lo vemos que alguien que nos presta el servicio, como el servicio de salud, mi alma Quillota, que tiene falta de muchas cosas. O sea, no tiene la alimentación que correspondería para una persona que trabaja no sé cuántas horas. No tienen el reconocimiento, ni a veces ni de su familia, porque se cambian de familia, porque la primera familia no la aguantó simplemente. O sea, hay muchas causas de que la persona que nos está atendiendo no es la persona que tiene esa pena, sino que es una persona que tiene familia, que tiene pase, que tiene actualmente algún tipo de vicio. Es una persona normal, igual que nosotros. Entonces, el reconocimiento a nosotros es un pavimento que nos sirve para trabajar con personas. Yo trabajo en organizaciones, empresas, juntas de vecinos. Para mí es el mismo tema teórico. Pero lo vivencial no lo puedo traspasar. No les puedo contar qué es lo que sentía ella y seguir hablándolo porque ella estaba en ese momento. Y eso nos pasa interiormente. Y por eso hacemos lo que estamos haciendo. Porque tenemos un motor que nos ayuda. Y más encima, ese motor que nos ayuda se ve reconocido a veces que solamente por el éxito. Cuando nos dijo, y logré. Entonces, esa alimentación no se la da a otra persona. La motivación es personal. Este autor es Dale Carnegie. Y la motivación es personal. ¿Ok? Por lo tanto, si nosotros queremos motivar a otra persona, ¿qué podríamos hacer? La motivación, ¿qué lo causa? El logro. Por ejemplo, cuando ella hablaba, yo logré tal cosa, ella se motiva producto del logro que tuvo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a repetir la acción porque tuvo logro. ¿Qué provoca la motivación? El logro. ¿Qué provoca el reconocimiento del nombre o el reconocimiento de la otra persona? Me reconoció, logro. Entonces, esos 3 conceptos quiero que lo tengan claro. Ustedes no pueden motivar a otras personas, pero sí las pueden reconocer. Y cuando las reconocen, esa persona va a sentir logro, y como siente logro,
va a sentir motivación y va a repetir la actividad o la acción que está haciendo y que es favorable. Cuando una persona nos atiende bien, muchas gracias por el servicio que me dio o por el buen servicio. Una vez a un doctor le dije, gracias por el trato humano que me dio. Repite que lo dije. Y fue el último día que trabajó. Estaba jubilado. Quedó fascinado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no reconocer cuando alguien me atiende bien? Cuando uno en la casa por naturaleza, bueno, mi mamá nos obligaba, pero aprendimos, el gracias. También es un reconocimiento. ¿Por qué partir con esto? Esto no es teoría, no está en el curso, pero creo que es un ejercicio súper importante para los líderes. Y ustedes son líderes. Es como que usted planteaba en varios experimentos y películas que el solo hecho de saludar al desconocido se siente extraño. Todo cambia. Todo cambia. Y el líder es aquel que hace que las otras personas hagan lo que él quiere, pero seduciéndolo. Entonces, para eso, tienes que tener algún tipo de relación, algún tipo de vínculo. Esta del Carnegie a ustedes les permite generar vínculos. Porque la moraleja, ¿qué se transmite en la moraleja? ¿Cuál fue tu moraleja? Que después de pasar tanto tiempo pena aquí, Hay una felicidad. llegó la felicidad. ¿Usted? ¿Cuál fue su moraleja? Que a veces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, que yo lo que recibí, después me di cuenta que no había sido aquí. ¿Ya? Y yo planteé que mi felicidad dependía de mi familia. Las tres cosas son valores. Exacto. Entonces, cuando uno transmite valores, ¿quién va a estar en desacuerdo con lo que uno está transmitiendo? Miren un ejercicio tan simple. Transmitir valores. ¿Y quiénes usan esta técnica o estrategia o táctica? El presidente de Estados Unidos habla de Dios, habla de Satán, y no solamente el actual presidente, todos los presidentes. Es decir, todos los que se dedican a la política partidista usan los valores. Los sindicalistas también usamos los valores, yo soy sindicalista. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje compartido que tenemos. ¿Qué es un valor? Es una verdad aceptada por toda nuestra sociedad. Como no matar, no robar y no desear a la mujer del otro. No hacer lo que a otros lo que no quieres que te hagan a sí mismo. Pero nadie se rió. Normalmente se ríen 3 de 30 cuando yo hablo de la mujer de otro. Y la respuesta es, no, cuando te toque a ti vas a ver que tú tienes ese valor. Porque cuando a uno le toca, ahí empiezan a aparecer los valores. Porque es una verdad aceptada en forma general. Nada. Pero usted, profesor, con este ejercicio hizo algo bastante bueno. Porque muchas veces la parte de las directivas, de organizaciones, no se ve mucho la empatía del líder. Y usted logró enfocar el tema del respeto. Porque aquí estamos en lo intelectual. Aquí estamos en lo intelectual. Porque cuando Pero, está adelante siempre queda la visión, claro. el mirarse raro, o al que no le gusta lo que está haciendo, o no le cae bien gracias y ignoran. O sea, de Usted hecho, logró eso. ustedes están con un valor específico acá. Exacto. Y ese valor es el que tienen que aprovechar. Independiente de que tengan miradas políticas distintas, miradas religiosas distintas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le hago clases a personas de izquierda, ultraizquierda, de derecha, hasta a narcos, con eso le digo todo. Y yo soy católico. Incluso le hago también a evangélicos. Y yo envidio a los evangélicos. ¿Cómo pueden pagar el 10% de sus ingresos cuando yo pago un 1% y me duele? O sea, tengo que reconocerlo, me duele, porque es la plata que con la que trabajo y pago las cuentas. Entonces, ahí, en ese tipo, yo creo que ustedes deben enfrentar más o menos lo mismo. Son personas muy diversas, de pensamientos políticos, de pensamientos de creencias, etc. Entonces, evidentemente, ustedes tienen que tener esa flexibilidad. Y otra cosa que he descubierto con los años es que cuando hacemos un teatro del hipopótamo, entonces las personas que son más flexibles
hacen el teatro y se mueven, y se mueven igual que el hipopótamo lento, hacen el teatro. Y aquí las personas más rígidas, bueno, y eso soy un hipopótamo. Y terminan así. Entonces, es un tema, es una característica personal. ¿Ya? No es obligación ser flexible, pero si usted es más flexible va a tener mayor probabilidad, y ustedes partieron en esta clase hablando de empatía. Empatía y asertividad son dos claves que ustedes deben tener súper presentes. La empatía y la asertividad se logran cuando uno conoce a las otras personas. Entonces, en estas 6 semanas que les comento yo, que cuentan distintas etapas de su vida, por un lado lo que hacen es conocerse. Es una forma rápida de hacer que las personas formen un grupo. Porque aunque ustedes no lo crean, ustedes escucharon 3 episodios, y lo que hicimos fue formar un pequeño grupo de confianza. Otro valor. Importante para la otra persona. Cuando yo inicié las clases, lo que hacía era amenazar a los estudiantes que lo que conversábamos en clase no podía salir de ahí, porque tenía desconfianza cómo iba a resultar. Y después con el tiempo aprendí que por alguna razón, no me digan por qué, el ser humano cuando entra en estos medios de confianza, esa información sabe, y nadie le dice, que es de ese lugar y para esa persona. Y como les digo, hay gente que lo ha hecho con su familia, hay gente que lo ha hecho con grupos de amigos, y hay gente que lo ha hecho en otro tipo de espacios. Les cuento porque todos lo podemos hacer. Si alguien tiene dudas, me escribe nomás y guío, ningún problema. Profesor, un cortito. Lo que usted nos dice de lo que nos está enseñando todo, disculpa Carolina, no se fue. La Carolina Maturana, que está a cargo de los adultos mayores, ha logrado una empatía con ellos. Si bien nosotros somos dirigentes a lo mejor no de adultos mayores, pero como ella dijo, tuvo una actividad con muchos adultos mayores. Y se le han sumado muchos, que nosotros como dirigentes nos han dicho, estábamos en el programa de la municipalidad, se están haciendo actividades y ya no están como en la casa encerrados. Súper bueno. Y eso es súper bueno para los adultos mayores y nos ha hecho revivir. Así que yo creo que eso es destacar del grupo de adultos mayores en la municipalidad, porque le hacen actividades, son importantes y dicen, hoy las niñas me tratan súper bien y todo lo demás. Y eso para ellos ha sido muy bueno, muy motivador. Cualquiera que necesite o preguntar o algo, ese es mi email, elespinosa@v.cl. ¿Ya? Lo mismo que para... Están aquí en la hoja. Ah, claro, mejor. Está en la hoja. Esta es la hoja. Sí, profesor, ¿Viste? Ah, pienso yo que para tener una buena relación con todos los demás, mi pensamiento, principalmente uno tiene que respetar a los demás, a la otra persona, y también tener empatía, tal como dice usted, porque es súper importante ponerse en el lugar del otro, y a veces no lo logramos, seguir respetando, porque si no lo respetamos, como que no funciona. Este ejercicio te ayuda a llegar a eso. Exacto. La empatía es una palabra, tiene un significado, pero ¿cómo lo va a hacer si una persona que tú no conoces? ¿Cómo puedo ser empático contigo si no te conozco? No sé qué palabras usa, no sé qué significado usas para ciertas palabras. Nosotros usamos marraqueta en un lado y en otra para un batido. Y hay gente que no te entiende de repente. Y somos del mismo país, tenemos el mismo idioma. Entonces, por eso el conocimiento es previo a la práctica de la empatía. Entonces, estos ejercicios y la forma de tratarse entre las personas, evidentemente, ¿sí? ¿Quién no va a querer volver a compartir una escena con su compañero? O con su compañera, o conmigo. ¿Es evidente? Entonces, lo que necesitamos, y ustedes lo hacen normalmente, pero ¿qué es lo que hacen? Actúan con la cabeza y sus comunidades también actúan con la cabeza. Vienen a esto, van para esto y esto. Cuando la escuché a usted hoy día hablando, ella estaba clara, meta, esto. Y cuando llega a casa y lo mira, empieza a hablar de ella. Entonces se da cuenta que estamos poniendo una estructura a la mente antes de oye, conozcamos, ¿no? Sí. No sé si me explico. ¿Ya? Entonces,
Eso mismo le sucede a la ciudadanía que se acerca a nosotros. Por ejemplo, a Sofía y yo, no, que son de la universidad, son profesores. No, ella es una persona igual que yo y viceversa, igual que ustedes. Pero en la estructura mental que nosotros tenemos, uno tiene prejuicios. ¿Cómo eliminamos los prejuicios? Conociéndolos. Ahora, en la Santa María, por ejemplo, a los ingenieros les enseñan, usted para dirigir tiene que compartir actividades, etc. Tiene que hacer asados. Entonces el jefe tiene que invitar un asado a su casa, y con señoras. Mi señora nunca se apareció en la pega. Entonces la vez que fui a un asado de ella, entonces, loco, sí, yo soy el que trabaja, no mi señor. Entonces, claro, ellos tratan de hacerlo con terceros, pero no hacen el ejercicio del real conocimiento. A partir del real conocimiento parte una comunicación y ahí se da por sentado la empatía. Hasta el menos empático logra ser empático. A mí me tocaba hacer clases con un joven que estaba en la cárcel, le daba permiso para ir a estudiar en la noche, hacía historia, un ejercicio similar. Pasó la etapa 1 muy por encima de lo que nos contaba. Etapa 2, estamos hablando de semana, muy por encima. Y en la etapa 3 habló de su mamá, el rey se quebró. Cachó que nadie estaba en contra de él, o sea, estaba viviendo una cosa totalmente distinta. Y no es que lo haya hecho yo, lo hizo el grupo, lo hizo la persona, porque empieza a ver a la otra persona, como un ser humano. Humberto Maturana, que es un biólogo, que es filósofo en Chile, planteaba que al otro lado hay un ser humano. Y cuando uno empieza a ver un ser humano, el otro empieza a ver empatía. El ladrón es lo menos empático que hay, porque si se siente atacado, te pone la cuchilla. Si empieza a pensar, ¿qué le pasa si le meto la cuchilla? No te cuchilla. No te cuchilla. Ya, me desvío un poco, pero creo que se lo traspasé. La idea es que, por un lado, cambiar de tema y volvemos al taller, y el taller es conversar. ¿Ya? Esa es nuestra intención. Vamos a ver estos 4 puntos, si es que alcanzamos con el tiempo. Salud pública y sanidad, ver las diferencias, muy simple, en un cuadrito. Nosotros vamos a ver los temas, ustedes lo pueden ver en detalle. Si hay preguntas de cuál es la diferencia, por ejemplo, o comparen. Ustedes lo deben saber mejor que yo. O sea, el verdadero profesor es el que empieza a aprender de los alumnos. Y a mí no me cabe duda que cuando ustedes le están explicando a otra persona, el que más aprende son ustedes, porque esa persona si hace una pregunta y usted no lo sabe, tiene duda, tiene que ir a buscarlo, por lo tanto el que más aprende es el profesor. ¿Me explico? Estructura de la sociedad, base de la sociedad y redes de apoyo. Esos 4 temas queremos tratar rápidamente. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud pública y sanidad, tenemos definiciones específicas. Una es más amplia, habla de la disciplina y práctica social que busca proteger y mejorar la salud de la población. O sea, tenemos una mirada macro. Esto es en Santiago. ¿Por qué? Porque somos un país centralista. Y en la provincia de Valparaíso es el centro. Y Viña es el centro. Y aquí La Ligua es el centro. ¿Por qué no tengo hospital acá, no tengo hospital allá, etcétera? Entonces, nosotros tenemos en Latinoamérica específicamente un centralismo atroz. Y culturalmente ha sido así. ¿Ya? A pesar de eso, el avance ha sido tremendo. Yo recuerdo cuando estaba el proyecto Carmen en Valparaíso, yo lo encontraba maravilloso. Iban a tratar y conversar con la gente para prevenir la enfermedad. ¡Qué maravilloso! Y ahora pasa el tiempo y está en todo Chile los cefanos. Estamos mal. Estamos re mal. No, es que no me atienden. Es que estamos re mal. Y uno no se da cuenta. Uno se da cuenta porque ya tiene más edad. Yo estoy listo para jubilar. Mi abuelito murió en el hospital de Quillota. Un ataque al corazón en el Cabildo. Lo trajeron acá. Al tiro Quillota. Y sigue siendo igual. ¿Por qué? Porque la complejidad es mayor allá. Tiene mayor probabilidad que pueda seguir viviendo. Por lo tanto, no ha cambiado mucho. ¿Qué ha cambiado? Que él a los 65 años murió, yo tengo 66 años y todavía estoy vivo. No sé hasta cuándo, pero vamos a ver.
En cambio, la sanidad es el conjunto de servicios, instituciones y acciones para atender la salud individual y colectiva. Es decir, nosotros estamos acá, estamos relacionados con la sanidad, con la ejecución y la operación de la sanidad. Enfoque principal: prevención, promoción y control de riesgos, atención médica, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. ¿Ya? Nivel de acción: colectiva, poblacional, individual y comunitaria. Ámbito de intervención: determinantes sociales, ambientales, conductuales de la salud, servicios clínicos, hospitales. O sea, aquí ya la persona está enferma, no hay vuelta. Esto es lo que normalmente ustedes están viviendo, o estamos viviendo. ¿Ya? Ejemplos: bueno, aquí campañas de vacunación, programas de alimentación saludable, control de epidemias, educación sanitaria, y por otro lado, en la sanidad, consultas médicas, hospitalización, cirugía. Aquí está la atención del adulto mayor, de estos grupos que tienen estas jóvenes que se retiran, ¿cierto? O sea, ellas están haciendo algo súper importante para todos nosotros: tratar de evitar que esas personas se enfermen o caigan en un nivel de gravedad mayor, ¿cierto? Y finalmente, el rol en conjunto: planifica, diseña y orienta políticas de salud y ejecuta y materializa esas políticas mediante la prestación de servicios. ¿Ok? Eso es. No tengo nada más que decir. ¿Ya? Yo puedo agregar una. Por supuesto, ella es la experta, ¿no? Yo soy un humilde servidor, nada más. Aquí es importante también ver esto como un conjunto, ¿ya? Porque la sanidad, si bien es cierto, se preocupa como de tratar la enfermedad, por decirlo así. La sanidad es una rama de la salud pública, porque como dice ahí abajo, planifica, diseña y orienta políticas de salud. Y recuerden que la política de salud es la orientación general, y de ahí se desprenden los programas, los planes, los programas y las acciones. Y las acciones son la sanidad. Entonces es una ramita, es como que se abre, es como la orientación general, pero que lleva hacia una parte de la sanidad y otra parte todo el trabajo comunitario, poblacional, etc. ¿Ya? Entonces eso es súper importante, porque a veces como que se piensa que son dos cosas distintas y se separan. Pero claro, la sanidad es parte de la salud pública. Entonces, esta es la parte más global, esto es más específico. Y eso es lo que más nosotros conocemos, Claro. que es la sanidad, porque es donde estamos más insertos, pero también eso contribuye a la salud pública. Ahora, yo sueño, y ustedes también pueden soñar, yo creo que aunque no lo crean, sí están interviniendo, la planificación, diseño y orientación de políticas. ¿Por qué? Porque con su voto usted incide en las políticas. Las políticas de uno candidato y otro son distintas. Tenemos el ejemplo de Bachelet y Piñera. Bachelet intencionaba, por ejemplo, el hecho de que las familias uniparentales tuvieran dónde dejar, normalmente son mujeres, dónde dejar sus hijos para ir a trabajar. Con eso disminuyó la pobreza. Probablemente ganaba un peso más esa persona, pero dejó de ser pobre. ¿Ya? En cambio, Piñera, con otra política, ¿qué hizo él? Invirtió en el PIB, mayor producción. ¿Por qué? Porque eso daba trabajo y disminuyó el índice de desempleo. Entonces, por un lado, se disminuye el índice de pobreza y por otro lado, se disminuye el índice de desempleo. ¿Qué es mejor, qué es peor? En definitiva, como nosotros salimos a trabajar todos los días, al final tenemos que trabajar nomás. Pero en definitiva, claro, el que deja ser pobre es muy significativo. Es muy significativo. Sobre todo cuando es mujer, cuando está apretada, que no tiene que cuidar a los hijos. ¿Ya? Me tocó con mi compañera, no, tengo que ir a dejar a mi hija, llego 10 minutos. ¿Qué me voy a decir? Oye, llegaste atrasada. No puedo. Pero si estamos en una estructura poco inclusiva, oye, no. Todos los días. Pues, claro, pero si la contrataron para estar a las 8, ¿por qué no está a las 8? Entonces, ahí es donde todos y cada uno de nosotros tenemos que empezar a pensar, no solamente por quién votar, sino que cómo vamos a incidir en la política pública.
¿Ya? Es como el caballero daba al comienzo el ejemplo. Necesitan exámenes, pero si eres de otro lugar, no depende de ti el factor de la locomoción. Tú te puedes levantar muy temprano para poder estar aquí, pero si no pasó la locomoción y no te están entendiendo. Ese problema tiene que ver con el poder. Sí, no, sí. Si él representa a un grupo de ciudadanos y reclama por eso, nadie lo rescata, porque son pocos. Claro. Son pocos votos, no tiene poder. En cambio, si ustedes, como representantes de distintas, oye, ¿saben qué? Nosotros necesitamos para este grupo de personas esta solución. Es distinto que él vaya a reclamar, porque él vaya a conversar. Exactamente, porque ustedes tienen distintas representaciones y tienen distintos objetivos, a pesar que están aquí por un objetivo común, pero el tema es que tienen que tener poder. Y para tener poder significa que ustedes tienen, primero que nada, aprender más, saberse las leyes, ojalá tener algún abogado que los ayude en ese tema, etc. Y para eso hay que convencerse de qué es lo que voy a hacer. Y sobre todo decir cuál va a ser mi primer paso, mi segundo paso, mi tercer paso. Porque yo creo que sí podemos influir en las políticas públicas. Por eso di el ejemplo del proyecto Carmen, porque creo que es brillante. Es brillante. Estructuras sociales. Por siglos en nuestro país y nuestra cultura tiene estructuras sociales. Aquí estoy mostrando el nivel de monarquía, alto clero, otros niveles que son llamadas de comerciantes y finalmente lo que es el pueblo que no tiene ninguna de las otras actividades. Entonces nosotros estamos fuertemente estratificados. Eso no se ha quitado a pesar de mucha agua que ha pasado bajo el río. Seguimos estratificados, ¿ya? ¿Tenemos menos pobreza? Sí. Pero nuestras culturas no han cambiado en definitiva. Tenemos muchas relaciones y se nos olvida que somos entes sociales. De hecho, alguien dijo la poca participación. Todos tenemos un problema de la poca participación. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un ser humano que llega por una conveniencia personal, individual. Somos individualistas en la mayoría de la cultura chilena. Por lo tanto, no entienden ni los gremios, no entienden ni las juntas de vecinos, no entienden ni los CEFAM y su relación con los usuarios que participan en la administración o la gestión o cómo mejorar la gestión. Puro perder el tiempo. Exactamente. Entonces, la idea es que nosotros podamos pensar en esta estructura, que esa estructura también nos enferma. Tenemos, ya no me acuerdo que hay ciudades, pero tenemos gente que gana menos de 250.000 pesos, aproximadamente el 20%. ¿Ya? Y así podemos hacer un montón de estratificaciones. Y hay gente que gana más de 1,5 millones, aproximadamente un 10%. Pero dejémoslo ahí para no llorar. Ahora, no debo llorar, yo gano muy bien, mi familia está muy bien, yo nunca he sufrido la pobreza, no tengo por qué decir ni llorar. Pero creo que el que más tiene es el que menos gasta. Y yo trato de gastar lo menos posible. Y evidentemente es mal visto en nuestra sociedad. ¿Cómo no te vas a ir a almorzar con los compañeros? ¿Cómo no te vas a almorzar con el jefe o un asado? Es una brutalidad de plata. Una brutalidad de plata para cualquier persona, no importa cuánta plata gane. Otra forma, bueno, esto es repetir el tema estructural que nosotros tenemos desde la colonia. Y esto viene desde Europa, además, ni siquiera es nuevo. Aquí es interesante que nosotros tenemos sueldos menores de 200.000 pesos. Dense cuenta que esta brecha es mayor que esta otra acá. Estas son las mujeres. Es decir, hay más mujeres que ganan menos de 200.000 pesos que hombres. Igual trabajo. Todos trabajan. No, igual trabajo, el mismo trabajo. Al mismo trabajo. a nivel. Es el nivel de ingresos. Más que trabajo es el nivel de ingresos que tienen. ¿Ya? En cambio, de aquí para arriba, hay más hombres que ganan más de 250.000 pesos y así sucesivamente ad infinitum. Por eso quiero mostrarla. O sea, estamos viendo ya dos factores distintos. Uno, la estratificación, y aquí solamente cuánto ganan las personas solamente por tener un género distinto. Entonces, evidentemente que la persona que menos gana, la probabilidad de que se enferme es más alta.
tiene menos previsiones, tiene más tiempo que enfrentar. Entonces, la idea es que nosotros tenemos que pensar que cuando hablamos de estructuras sociales, hay diversas razones por las cuales estas acceden a mayor o menor cantidad de salud. Pero no porque sea malo el sistema de salud, sino que porque producto de la vida que tiene, la mala alimentación, los maltratos, el ambiente psicológico, social, que hoy día es tan famoso en nuestro país. Porque se habla mucho del estrés, porque le estamos enfermos. Entonces, es evidente que esa persona tiene la probabilidad de enfermarse mucho más que otra. Algunas características. La estructura es entendida como un sistema de relaciones sociales regulares y pautadas. Es decir, nosotros tenemos, cuando alguien dice sistema relacional social, tenemos en nuestra mente ya, más o menos hablamos de grupos de amigos, familias o socios o asociados. Por ejemplo, una población, esa es una estructura. O personas que van al mismo colegio también forman una estructura social. Los esquemas de acción pautados se pueden entender como formas de hacer o estar que vienen socialmente dadas y que corresponden a uniformidades ordenadas socialmente. ¿Cuántos de ustedes, en vez de comer un almuerzo, se comen un hot dog? Pero hay mucha gente que lo hace. Yo en la universidad lo hacía. Si era lo único que tenía para comer. O sea, ¿cómo no me va a comer un hot dog? Me decían que estaba muerto de hambre. Bueno, todos los jóvenes estamos siempre muertos de hambre. Todo el día comiendo. O sea, claro, no estudian nada, pero están muertos de hambre. Las estructuras sociales implican distintas formas de estandarizar y relacionarse, el ordenamiento de distancia social, de jerarquía, dependencias de unos individuos y grupos respecto de otros. La estructura general de una sociedad está formada por un conjunto de subestructuras o estructuras específicas que están interconectadas entre sí y en forma diversa. O sea, no hay una sola forma. De hecho, hoy día se habla de la familia extendida, las familias formadas, etcétera, etcétera, etcétera. Quise mostrar estas fotos porque creo que más de alguno de ustedes ya ha tocado ver esto. Yo esto lo veo en Valparaíso, un edificio nuevo, estructura nueva, y casas antiguas que ya se cansan y conviven en el mismo espacio. ¿Ya? Dense cuenta que aquí prácticamente tienen la misma vestimenta, pero nuestra preconcepción, nuestro prejuicio, ya estamos viendo cosas distintas. No estamos viendo pobreza y riqueza, estamos viendo más que eso el bandidaje y el bien. A ese nivel llega nuestra mente. No es culpa de ustedes, es nuestra cultura, con todo lo que nos invade, nos forma el cómo lo pensamos. Que sea correcto o no, ese es otro cuento. Pero eso es lo que nos sucede a nosotros. Y finalmente, Santiago reconoció en Latinoamérica, de repente dicen, no podemos creer lo maravilloso que es Chile. Yo no sé si a alguno le ha tocado llegar por el camino que llega a la parte alta de Santiago, es otro Chile. Todo lindo, todo limpio, pastito. El pasto es súper caro, la cantidad de agua que usa, etcétera, etcétera, etcétera. Y las viviendas normales, para la gente que tiene muchos problemas para sobrevivir. ¿Dónde vamos a encontrar más droga? ¿Acá o acá? ¿Cierto? Aquí es más caro nomás. Y aquí es más dañina. No sé. Pero es buena la pregunta, ¿dónde vamos a encontrar más droga? Esta es nuestra estructura, pensando justamente en los determinantes sociales asociados a cómo es nuestra salud, entre comillas. ¿Ya? Entonces tenemos temas demográficos, tenemos temas económicos, temas ambientales, ambiente regional global y sociocultural.
En particular, hoy día el que está tomando bastante importancia, a pesar de todos los problemas que hemos visto, es el ambiental local. ¿Ya? Porque ustedes si van, por ejemplo, a Puchuncaví, Están de nuevo. la gente se enferma de cáncer. La famosa enfermedad. Y no hay ningún registro. ¿Por qué? Porque se tiene que atender o en Calera o en Viña, por lo tanto los registros están allá, pero no en Puchuncaví. O, de nuevo, emergencia ambiental. En Cabildo lo mismo. Es exactamente lo mismo. Ahora, podemos decir, el hospital está acá en La Ligua, así que las personas con cáncer están acá en La Ligua. Pero evidentemente que nosotros mismos, como sociedad, tenemos culpa de lo que nos está sucediendo a las personas en general. Yo creo que no es casualidad, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Independiente de lo que uno piense o no del tema ambiental, la realidad es esa. Nosotros nos estamos matando a nosotros mismos, sin querer o queriendo, ese es otro tema. Y con chavos, sin querer queriendo. En el caso de cuando hablamos de demografía, yo creo que es importante tener presente que en Chile nosotros tenemos 1,1, me parece, hijos por mujer, chilenos. Y en cambio los inmigrantes ya van 4. Creo que 6 leí hace la semana pasada. Pero son más de 2. Con más de 2, ellos están creciendo su población y con menos de 2, estamos 1,1, está decreciendo nuestra población. ¿Ya? Entonces es evidente que nosotros probablemente en un par de generaciones más desaparezcamos con lo que creemos que somos los chilenos. Es el otro tipo de Chile. Y lo mismo que está pasando en Europa. ¿Claro? Yo tengo compañeros cubanos, venezolanos, profesores, funcionarios de la administración, y fue como natural. No, ya es. Se normaliza, digamos. De hecho, está normalizado, totalmente normalizado. Ahora, si nosotros lo vemos desde el punto de vista económico, nosotros estamos fuertemente influenciados por el tema del mercado, se lo muerta. Entonces, desde el punto de vista del mercado, las políticas de inmigración son las que deberían haberse hecho, porque necesitamos más población. ¿Para qué? Para fabricar cosas y sea conveniente esa fabricación. Pero aún así todo no estamos fabricando porque China todavía es más barato y los países aledaños nuestros tienen más población, como en el caso de Brasil, que son 200 millones de habitantes, fabrican cualquier cosa y ellos tienen mercado mismo. Por lo tanto, les sale más barato fabricar allá un auto que fabricar un auto aquí en Chile. Y es carísimo, porque el puro traslado pierde. Entonces, todos estos factores van determinando el tipo de salud que eventualmente nosotros tengamos. Hoy día cada vez más, de repente, sin contar el aire limpio, tenemos problemas, por ejemplo, de aguas. Las aguas están contaminadas. Como somos zona minera, es evidente que tengan más de algún metal pesado, como el cadmio o arsénico. Entonces, evidentemente que hay muchos factores que inciden en las enfermedades que nosotros tenemos. Entonces, un industrial que está haciendo daño a la parte ecológica dice, oye, pero puede ser cualquiera de estos factores que te enferma. ¿Por qué yo? Que solamente tengo un par de chimeneas y produzco cobre, que además tengo mucho trabajo alrededor, etc. Quizás nosotros fuimos el año 2023, nos tocó defender la ciudad, la comuna, a través del grupo de líderes, a una convención de derechos humanos que nos invitó a la Universidad Católica. Los cuales ellos tenían una estadística de nuestra provincia de Petorca maravillosa, pero que nosotros ni siquiera yo creo que conocíamos. O sea, yo no sé de dónde estaba sacada tampoco. Bueno, la cosa es que sin querer el ingeniero encargado, hasta disculpas nos pidió, porque resulta yo le dije, disculpe, dentro de mis conocimientos solamente en el área comunitaria, tengo entendido que nuestra provincia tiene los más altos índices de la bacteria del Coccalicaris y por lo tanto tenemos mucho aumento de cáncer de estómago en nuestra provincia. Bueno, sin contar las enfermedades en los huesos, ya sea, hay mucha artritis en esta zona, mucha artrosis, mucha osteoporosis, ¿ya? Bueno, eso teníamos alto
Bueno, y desde mi localidad de donde yo vengo, el ejido que pertenece a la comuna de La Ligua, es Valle Hermoso, que hay todavía quedan, hay cosas céntricas, todavía queda baño a los interiores de esos baños de pozo negro antiguo. Ejido, por lo tanto, nuestros niños cuando vamos al colegio, le dije yo, el río que corre cuando llega a llover, porque es muy puro el terreno. Nuestros niños no van con los zapatos negros como los de ustedes, o sea, nuestros niños con sus zapatitos llenos de barro al lado. Y nos miraban y les dijo, esa es la realidad. Entonces vienen, nos sientan a nosotras adelante y sacan el dinero que venía desde Santiago a un lado, y él tuvo que pedir disculpas por todos los índices que él estaba trayendo, porque se hizo un lavado de manos y él dijo que es lo que a él le informaba. Pero nosotros le estábamos hablando de la realidad. Bueno, hay empresas que contratan a investigadores y al igual que en cualquier parte hay falta de ética. Ahí había, pero no lo habían hecho con maldad, sino que los habían dado. No, no es que no hay en sitio, les pagan para la investigación de algo. Pero yo creo que esto igual estaba preparado, porque había muchas asistentes sociales, psicólogos, médicos, era como un seminario, ¿ya? Pero iba enfocado en los derechos humanos y se habló principalmente de la provincia de Petorca, de la región de Valparaíso, y se nos llevó como entidades comunitarias, líderes comunitarios a poder dar un testimonio, por decirlo. Pero cuando ellos hablaron, fue todo al revés, podrían habernos escuchado a nosotros y haber salido él. Y lo hicieron al revés, salió el primero, y nosotras sin querer le debatimos, pero hasta en el área de educación, que verdad el caballero pidió mil disculpas, yo creo que se quería morir. Y los chicos que estaban en la parte de socialización estaban fascinados porque tenían realmente conocimientos verdaderos. Mejor que si hubieran venido a hacer el experimento acá. Uno de los mayores problemas que tiene no solamente Chile, sino que todo el mundo, es lo que se denomina la última milla. Por ejemplo, cuando la compañía de teléfono antes tenía que colocar el cable para llegar al teléfono, bueno, en la ciudad no había problema, colocaban cable por todos lados. Pero el último kilómetro, ¿quién lo paga? Para un o dos o tres usuarios. Los temas que vivimos, por lo que plantea usted, que son a distancia y hay problemas de locomoción, etcétera, 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 ¿cuántos son? Entonces, en Santiago son la mitad de la población de Chile. Y por años haciendo el metro, ahora recién a la región le está tomando un porcentaje asociado al tema de la inversión en el metro. Ahora recién, claro, es la nada, ya han pasado muchos años. Pero el centralismo y el costo de la última milla es el más caro de todos. Nadie lo quiere financiar ni puede financiar. Me gustó esta imagen y creo que es súper importante porque dense cuenta que de todos los factores que determinan el estado de salud en general, dense cuenta que el sistema de salud, este autor, este gráfico plantea que, entre comillas, su responsabilidad es del 11%. Si lo pensamos reactivo, que fuera el 100%, debería ser más. Pero el estar con salud no tiene que ver con un tema reactivo. Y por eso están los CEFAM, para que haya una proactividad. Y ahí es donde yo quiero apuntar. El estilo de vida es muy fuerte, lo determinante que es respecto al estado de salud. Y se trabaja poco. ¿Cuántos de ustedes tienen problemas de diabetes o resistencia a la insulina? ¿Ninguno? Resistencia a la insulina. ¿Qué comió ayer? No, que nosotros ahora, pero el niño que estaban delante estamos en una dieta, así que estamos ayer respetaste, mire, ayer, ¿qué quiso decir ella? Ayer respetaste la dieta. No, pero yo pregunto qué comí ayer, entonces le expliqué qué comí. Pero comiste dieta ayer. O sea, una dieta. ¿Sí? Pero fue excepción, ¿se dan cuenta? Entonces, ahí está el 43%. Yo también tengo resistencia a la insulina y ayer me comí un pastelito. O sea, yo no le puedo echar a ninguno de los otros porque yo sé que es lo que hice. Sí, hicimos lo mismo. Claro. Entonces,
Y es porque buscamos algo, entre comillas, que nos reconozca. Y el dulce no me reconoce, a mí me reconoce. Y quizás por eso mi abuelito duró 65. Yo me he cuidado harto en todo caso, pero no tanto como debo cuidarme. Mi abuelito a los 65 ya tenía tuberculosis. Estaba mal, ¿no? Comía arroz con limón, yo lo encontraba Que se mal. ha mejorado igual la palabra, a las mejores, el mismo servicio de salud, pero la condicionante sigue igual. Sí. Pero se te compensa porque el sistema de salud te atiende y Claro. hace el equilibrio, pero la condición sigue igual. De hecho, el que le entregaron los medicamentos gratis es parte de una decisión mental individualista. ¡Qué gratis! Oye, pero si lo que estamos haciendo es prevenir lo que viene. ¿Sí? Es que ahí el estándar es súper lindo porque el 43% entre comillas nos responsabiliza a nosotros. Pero No. La salud sí o sí depende de nosotros. Sí, me refiero yo, pero sí o sí, o sea, pero no poder podemos. tener un mejor estilo de vida también tiene que ver con una parte económica. Sí, pero no podemos deslindar de nuestras propias responsabilidades. De hecho, la responsabilidad que tú tienes ante tu comunidad es mayor que si fuera para ti y tu familia. Claro. ¿Me explico? Sí. Porque uno es el que da el ejemplo, la gente tiende a seguir los ejemplos que uno hace. Entonces, por eso lo traigo a colación y por eso hice la pregunta. Sí, ¿puedo aportar Adelante. en ese aspecto? Lo que pasa es que una cosa tiene que ver con los determinantes sociales de la salud y otra cosa con los determinantes que tienen que ver con el individuo. Lo que mostraba la diapositiva anterior son los determinantes del individuo, lo biológico, lo genético, lo que viene en nuestro vida escrito. Luego los estilos de vida, o sea, lo que nosotros hacemos finalmente. Eso es lo que está hablando ahí. Entonces los otros son los determinantes sociales de la salud, que son como los aspectos ya más externos, que también incluyen lo individual. Pero además reconoce que hay otros aspectos más externos que también pueden influir en la salud. Entonces son como dos aspectos que van articulados, pero que también tienen ciertas diferencias. Entonces, claro, uno como ser humano tiene harto que ver con su salud, pero también el sistema de salud, también la vivienda, también otros sectores. ¿Ya? Pero lo tienen que reconocer de manera como global hasta lo individual. Disculpa, ¿quién determina eso? ¿Qué actor o por qué se llega a ese consenso, a esa relación? Porque la salud